Señor Santos. Bueno, muchas gracias y para mí es un gran honor estar acá en la celebración de esta organización tan importante con mi amiga Beatrice, que ha sido una luchadora por la democracia, y con todos ustedes. Para entender hacia dónde va Venezuela hay que mirar un poco para atrás, y quiero devolverme al año 2018, cuando llegué a la embajada en Washington, donde pude ponerle, digamos así, la lupa al problema, y lo que ha pasado en esos años a hoy creo que nos da una perspectiva de qué puede pasar. En el 2018, con el presidente Trump y con el presidente Duque en el poder, las primeras cosas que pasaron fue, uno, ir a la frontera. Llevé a la frontera no sé cuántos senadores, no sé cuántos representantes, a que vieran ese éxodo masivo de millones y millones de venezolanos y entendieran lo que estaba en juego. En diciembre de ese año, del 2018, ayudamos en todo el proceso y casi que tocó convencer a la Casa Blanca de que era importante aceptar la tesis que la diáspora venezolana y algunos venezolanos como Pedro Mario Burelli planteaban de la creación de un gobierno alterno ante el vacío de poder que existía por la legitimidad de Maduro. Y logramos que lo aceptaran y logramos que lo convencieran, que finalmente crearan esa institucionalidad nueva. Ese gobierno, en el 2019, y me tocó ver a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, y después me tocó verlo unos años después me tocó verlo llegar por la puerta de atrás, escondido, al Estado de la Unión de Trump, que fue lo único que celebraron los demócratas en ese momento. Venezuela, una política bipartidista. Se lograron 60 países que reconocieran al gobierno interino. 60 países. Dígame, ¿qué oposición frente a una dictadura ha tenido esa posibilidad en la historia? Ninguna. Iba el gobierno y, digamos, había un gran instrumento que desafortunadamente se desperdició, porque paralelo a esto que era bueno, nos tocó ver los odios, las peleas y el desastre de esa oposición venezolana, que por egos o por distintas razones peleaban aquí, peleaban allá. Nos tocó ver el desastre de monómeros, de cómo se robaron una cantidad de plata en monómeros. Nos tocó ver, paralelo a mucha gente importante, me tocó ver cómo Carlos Vecchio se convertía en un fenómeno político en Washington que tenía la capacidad de inclusive generar una presión dentro del Congreso que a veces el Departamento de Estado y el Poder Ejecutivo no quería. Pero era, en definitiva, un problema muy grande que la oposición venezolana tuviera todas esas diferencias tan profundas. Uno escuchaba a Enrique Capriles allá en Venezuela, uno veía a Rosales, pero uno veía también a los que estaban en el exilio exactamente en la misma actitud. Tanto así que cuando cambia el gobierno de Trump, entregan a cambio de nada el gobierno interino. A cambio de absolutamente nada. Pero eso que pensamos que era un desastre acabó siendo la gran oportunidad, y por eso hay que mirar de dónde venimos para ver para dónde vamos. Con eso, esa oposición que hicieron cosas, hay que decirlo, pero que nunca lograron unirse, se clavó finalmente un puñal que permitió que María Corina asumiera el liderazgo de la oposición. Entonces vimos una Venezuela que iba en una dirección correcta, con una cooperación americana que iba en la dirección correcta, a exactamente lo contrario. Y llegó el señor Juan González y entregó a Alex Saab a cambio de nada. Y llegó el señor Juan González de la Casa Blanca y le entregó los sobrinos a Cilia a cambio de nada. Y llegó el señor Juan González y abrió las puertas a algunos recursos para Venezuela, aliviando las sanciones. Y nada logró eso cambiar a la mafia cleptocrática que gobierna a Venezuela. Quien logró cambiar eso fue María Corina. Y hoy le quiero rendir un gran homenaje, porque si alguien tiene el carácter de estadista en América Latina, es ella. Es ella. Que se la jugó, nunca estuvo en el gobierno interino, dejó que eso pasara. Cuando le tocó asumir,
dijo, vamos a hacer estas primarias. Gran error de Jorge Rodríguez que las dejó hacer. Pensó que iba a ser un desastre y eso lo único que hizo fue consolidar a María Corina y mostrar lo que los venezolanos querían. Hoy las encuestas en Venezuela muestran que el 80% de los venezolanos quieren una salida democrática. El venezolano ya está listo. El problema es el gobierno, que no, primero, que no tiene garantías de cómo van a poder disfrutar su poder y su riqueza y todo lo que hicieron, cosa que en un régimen de transición nos va a tocar a todos aceptar y tragarnos no unos sapos, sino unos elefantes para ver cómo ellos entregan el poder. Pero antes de que lo entreguen, porque eso es parte de la discusión, sí creo que el recorrido de María Corina es interesantísimo porque nos lleva al punto de inflexión en el que hoy estamos. Entonces ella calladita barrió en esas primarias. Ella calladita continuó haciendo y siguió las elecciones y siguió abriendo y siguió haciendo campaña. Ella calladita casi que fue arrinconando al gobierno. Ella calladita, cuando le dijeron tiene que cambiar el nombre, dijo, no tengo problema, lo cambio, aquí está Corina Yunis. Eso es de una política grande, universal. Eso es de una persona que no ve su interés personal, como tantos políticos, como Petro, como Juan Manuel Santos, como tantos, perdónenme que vuelva a mi país, sino que está velando por los intereses de su país. Y cuando le dicen no a María Corina, dicen, bueno, venga a ver qué hacemos. Y por los laditos ponen a nuestro diplomático ahí, en la papeleta de Unidad Nacional. Y se monta Lula, y se monta Petro, y se monta Estados Unidos. Y ahorita el problema es de Maduro y su combo, ¿qué van a hacer? Ahí, con toda esa historia de errores, de horrores, de éxitos, de posibilidades, de fracasos, de esa fortuna de que Venezuela tenga hoy a María Corina, llegamos al momento en el que estamos hoy. Y la pregunta es, ¿van a aceptar? Hay la posibilidad de que haya unas elecciones relativamente transparentes, en las peores condiciones que sabemos que las hay. Sí, hay la posibilidad. Si gana la oposición, hay la posibilidad de que Maduro y su combo y su mafia cleptocrática acepten. Yo no lo creo. Ahí es donde yo creo que viene el más grave problema, a no ser que de aquí a allá haya una negociación sobre cómo podría ser la salida de ellos. A no ser que de aquí a allá haya un camino correcto que les permita a ellos tener, no un tapete rojo, un tapetico que les permita salir. Ese es el gran obstáculo que tienen hoy en día. Y creo que en ese sentido es fundamental ese proceso. Segundo tema que es importante, hay una crisis brutal en las fuerzas militares. Todos los coroneles que debían ser generales están ahí, no han podido subir. Y no han podido subir porque los otros están ahí ganando mucha plata. Están robándose todo. Entonces hay un descontento brutal en las fuerzas militares. 1. 2. Hay un problema de pie de fuerza gigante. El otro día hablando con alguien que conoce mucho de eso, y no voy a mencionar quién es, me contó que el fuerte Tiuna lo protegen 300 militares. Eso no es nada. Me contó que distintas brigadas tenían 5 o 6 oficiales, unos 20 soldados, y el resto eran todos por WhatsApp. Todos se habían ido. Las brigadas están hoy desoladas. Entonces, creo que eso también es uno de los elementos que tiene que estar pensando Maduro, los Rodríguez, Diosdado, Vladimir, sobre qué hacen en este momento para buscar una salida. Porque a ellos no les puede caber la menor duda, que si no hay una salida democrática seria, hay una explosión social brutal que se los va a llevar por delante. Y esta es la primera vez que eso puede ser exitoso. Porque usted con 10.000 o 15.000 o 30.000 hombres, 30.000 ciudadanos desarmados se toma
el Fuerte Tiuna, se toma Miraflores, se toma todo lo que se necesiten tomar y ellos tienen que irse un poco parecido a lo de Sri Lanka. Entonces la decisión de Maduro, que ese es el otro interrogante, ¿puede tomar él esa decisión? ¿O la toman los cubanos? ¿O la toman los rusos? Ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Pueden tomar ellos la decisión de encontremos una salida y permitamos unas elecciones relativamente transparentes, independientemente de si el proceso electoral es transparente y sale adelante. Lo que sí tengo claro es que este es el año definitivo para Venezuela, y lo que sí tengo claro es que tiene que venir esa explosión social, esa explosión ciudadana, esa primavera venezolana que acabe expulsando a estos mafiosos del poder si no abren la puerta para una salida distinta. Ese es el momento en el que estamos. Luego, mi esperanza hoy es que en muy poco tiempo Venezuela, por una razón u otra, esté enfrentando un régimen de transición o esté teniendo ya un régimen de transición, que ahí es donde empieza el problema. Pero ese es otra discusión. Muchas gracias.